Si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? Diga en vano. Mira el que está a su lado, dígale, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, ¿qué pasa? En vano verá la guardia. Por demás, diga por demás. Es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a repasar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová, ¿qué son? Los hijos. ¿Quieres saber cuál es la herencia de Dios? Los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, escuchen los que están recién casados, el hombre que llenó su aljaba. 5. El aljaba tenía 5 flechas, ¿ok? Entonces, bienaventurado el que llenó la aljaba, los 5. No será, ahí sí se quedaron callados. Bien, ahí quedaron. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer otro texto. Este capítulo habla de los hombres y mujeres de fe. ¿Quién es aquí de fe? Amén. Y mire lo que dice este texto del verso 8 en adelante. Libro de Hebreos 11:8. Por la fe, ¿quién? Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Por favor, abra sus ojos, abre su corazón, abra su mente y abre su boca y repita, obedeció. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Que tenga muy en claro esa palabra, porque Dios va a hablar hoy del tema de la obediencia. Esa fue lo que Dios vio en Abraham, que él tuvo fe para obedecer. Y dice, ¿y cómo obedeció? Salió al lugar que había de recibir como herencia. Diga herencia. Esa es otra palabra que hoy vamos a estar hablando. Y salió sin saber a dónde iba. Usted que le iba preguntando al Señor, pero muéstrame. El Señor le dice, no, le voy mostrando. Usted no se asuste, yo le voy mostrando. Usted, tú tranquilo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando ¿en dónde? Y escuchen esto, ¿con quién moró en tiendas? Lean ahí en voz alta, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Miren, escuchen este principio tan lindo, porque hoy vamos a hablar de eso. Uno tiene que edificar, pero no solo. Abraham caminó con Isaac y con Jacob. Isaac su hijo, Jacob su nieto. Escuchen esto. 100 años tenía Abraham cuando nació Isaac. ¿Cuántos años tenía? 100. Isaac tenía 40 años cuando se casó. ¿Cuántos tenía Abraham? 140. Y también caminó con Jacob. No sabemos si de 12, de 15, de 20. Súmele a los 140 lo que quiera. ¿Cómo un anciano pudo tener esta visión generacional? De eso quiero que hablemos hoy. Cuando uno edifica algo, uno debe proyectarlo en el tiempo. Porque uno quiere edificar todo en 8 días. Y la gente a los 15 se deprime porque no es multimillonario. No, termine el bachillerato. Y hágale por la vida. Y proyéctese en las generaciones. Dice que ellos tenían la misma promesa, su descendencia. Dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién es el arquitecto y constructor? Dios. Entonces ahora sí el título de esta predicación se llama Edifiquemos juntos. ¿Cómo se llama esta predicación? Edifiquemos juntos. Entonces quiero hablar de 2 principios hoy. ¿Qué es edificar y qué significa juntos? Esos son los 2 sentidos de la predicación de hoy. Uno en la vida tiene que tener un concepto. Lo que yo estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo para edificar algo? Usted tiene una familia, no sé si un matrimonio, unos hijos, unos padres. Empiece por la casa.
¿Cómo estoy edificando mi casa? ¿Estoy edificando a largo plazo? Hay personas que viven casadas casi que día a día porque mañana quién sabe si sigamos juntos. Así no se puede edificar nada. Si uno no tiene proyección en la vida, si uno no puede mirar como Abraham a largo plazo, uno nunca podrá edificar nada. El segundo principio es: uno solo no puede hacer nada. Por eso quiero unir esos dos principios. Uno tiene que edificar, pero junto, nunca solo. La Biblia dice algo del solo. ¡Ay del solo! ¡Ay del solo! No, usted tiene que decirle a Dios: yo tengo un negocio. ¿Cómo está edificando su negocio? ¿Con qué principios? ¿Con qué valores? Un negocio se edifica con principios y valores. ¿Usted tiene un empleo? ¿Cómo está edificando su futuro laboral? ¿Con qué principios? ¿Usted está estudiando en el colegio, en la universidad? Compartí en la primera reunión de un amigo que conocí años atrás. Le pude compartir del Evangelio. Y él me dijo: José, ¿qué debo hacer para conocer más de Dios? Le dije: empieza a leer la Biblia. Y me dijo: ¿por dónde comienzo? Y le dije, en ese tiempo le dije: comience por el Nuevo Testamento y por el Evangelio de Mateo. Y ahí vas leyendo. Me dijo: ah, bueno, listo. A los 8 días llegó y me dijo: listo, ya me leí todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué más hago? Y quiero que me regales un tiempo larguito, por ahí de unas 3, 4 horas, porque tengo una serie de preguntas para hacerte. Y dije: Dios, este man es como extraño. O sea, hay gente que dura toda su vida y nunca se lee el Nuevo Testamento. Y este se lo acaba de leer en 8 días. Nos empezamos a conocer, empezamos a compartir. Y entonces un día me dijo: es que en el promedio que yo saqué en los 5 años de la universidad, saqué en promedio 4,8. Yo: ¿qué? ¿4,8? Entonces le pregunté: ¿y cómo hiciste? Me dijo: escuche esto. Mientras los demás estudiantes, mis compañeros de universidad, estudiaban para un examen o para un parcial, yo estudiaba para una visión que Dios me había dado. Y yo quería ser el mejor profesional. Entonces yo dije: Dios, cuando uno quiere edificar algo, uno ve la vida diferente. Entonces, si tú estás en un periodo de preparación, sea en el colegio, en la universidad, yo te hago una pregunta: ¿cómo estás edificando ese futuro tuyo? Conforme a las semillas que tú estés haciendo, a la actitud que tú tengas. O sea, siempre en la vida tú tienes que pensar: ¿cómo estoy edificando? Hay muchos padres que se duelen porque cuando crecen sus hijos, se forma una división, entra la rebelión, entra la tristeza. La pregunta es: ¿no edificaste correctamente? ¿Qué hiciste? ¿Tienes un ministerio? Ahorita Clara hablaba de esos diferentes campamentos. Lleva un recuerdo muy fresco de la 161. ¿Sí? Son procesos en que Dios quiere que edifiquemos, que cabemos profundo, que trata con nuestra alma, que trata con nuestros conceptos, que trata con nuestros hábitos, porque quiere edificar nuestras vidas. Entonces nunca se le olvide: edificamos juntos, con alguien siempre. ¿Me lo están recibiendo? ¿Sí? Ahora vamos a otro texto que quiero leer en Primera de Crónicas. Espero que Dios esté hablando a su vida. En el capítulo 28. Y vamos a estudiar este capítulo con la ayuda de Dios y a hablar de estos dos principios, de lo que significa edificar juntos. Vamos al verso 1. Reunió a David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme. ¿Estaba David solo? Lo impresionante es averiguar cómo empezó David. Solo, siendo menospreciado, se enfrentó a Goliat. Y luego se fue huyendo y dice que en una cueva
Le siguieron como 400. Pero eran los enlutados, los amargados, los tristes de espíritu, los que no tenían nada. Yo imagino al David mirando y dice, Dios, y este fue el rebaño que me diste. ¿Qué fue de la gracia de David? Que esos 400 endeudados, amargados, fracasados, deprimidos, los convirtió en un ejército de valientes. Esa es la gracia. Lo que tú tengas en tus manos, lo que ahorita Clara decía de las tablas de madera, de los bombillos. O sea, el tema es qué gracia tú le estás poniendo, qué ánimo le estás poniendo, qué fuerza le estás poniendo a lo que Dios ha puesto en tu camino. O sea, tú tienes que pensar, hoy Dios, estoy edificando. David está entregándole a Salomón su herencia. Y David está diciendo, mire, me siguen los reyes, me siguen los príncipes, me siguen los oficiales. Todo este pueblo me sigue. Y empieza un discurso lindo David. Dice, oídme hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de ¿qué? De edificar ¿qué? En la cual reposara el arca del pacto y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había preparado todo para edificarlo. ¿Para qué era que David estaba preparando una casa? Para que reposara el arca del pacto. Cuando usted compra una casa, mira, hay personas que lo primero que piensan cuando tienen una casa es, ¿dónde ponemos el bar? El bar, aquí en este rincón nos queda bien, sí, aquí ponemos las luces y el trago y el whisky y el vodka. Es lo primero que piensan es en el bar. Otros dicen, no, unos baffles así de grandes para las rumbas que tenemos, y lo primero que compran son baffles grandes para la rumba, ¿cierto? Casi nadie piensa, en mi casa está la gloria de Dios. O sea, pensamos en cosas materiales y oramos por muebles, y eso es bueno. Claro que sí, la Biblia dice que con ciencia y sabiduría se llenarán las casas y las cámaras de todo bien preciado y agradable. Es una promesa linda. Pero más que los bienes, sobre los bienes de tu casa, está la presencia de Dios. Empieza por ahí cuando quieras edificar algo. Empieza por ahí. Siempre alertas. ¿Esto está dañando que Dios esté aquí? Estas actitudes, estas conversaciones, esta música, este ambiente. No, es que a mí me encanta. Bueno, ¿y a Dios le encanta? ¿Está Dios ahí? Siempre le he dicho, la equivocación de los seres humanos es que nos imaginamos muchas cosas de Dios y queremos hacer muchas cosas en la vida sin la bendición de Dios. Queremos tener matrimonios sin la bendición de Dios, queremos levantar hijos, queremos ser profesionales, queremos tener negocios, queremos hacer muchas cosas y comprar muebles y comprar carros y hacer negocios, y todo eso es bueno, pero Dios está ahí. Lo que David tenía en su corazón era que el arca reposara y que ahí Dios pusiera sus pies, y él preparó todo para edificarla. Había en él un concepto, un principio: yo tengo que edificar algo que perdure. ¿Me lo estás recibiendo? Ese es el propósito. ¿Cómo tú sabes si las cosas que tú estás edificando perduran? Solo 2 generaciones más adelante. Como dirían los estudiantes, un corte a los 40 años y otro corte a los 80 años. Dios nos evalúa cada 40 años. Cada generación Dios nos evalúa. Realmente cuando las generaciones crecen es cuando uno se da cuenta lo que ha hecho por 40 años. Uno puede tener hijos de 2 meses y está feliz. Uno cuando le pregunta al niño de 2 meses si quiere venir a la iglesia. Usted lo envuelve ahí, hasta gripa le da porque se lo trae a la madrugada. Pero cuando crecen, cuando son profesionales, cuando se casan, están en Dios. Ahí es cuando miramos cómo hemos edificado. ¿Está hablando Dios? Amén. Sigamos leyendo la Biblia. Pero Jehová, el Dios, verso 3. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. ¿Por qué? Lea, ¿por qué no?
O sea que cuando Dios dice, quieren que esté en esa casa, pero en esa casa hay guerras, en esa casa hay peleas, en esa casa hay gritos, en esa casa hay golpes, violencia, iras, malas palabras, vulgaridades, amarguras. Dios no está ahí. Y les contaba en la primera reunión que mi pastor tenía un chiste sobre un niño que le pusieron la tarea a una tarea del colegio. Llegó a la casa y le dijo al papá y a la mamá: papi, mami, ayúdeme con una tarea. La tarea es: ¿cómo comenzaron las guerras? Y entonces el papá dijo: yo te puedo explicar cuándo comenzaron las guerras. Y el papá empezó a explicar: mira, las guerras comenzaron así, así, así. La mamá lo interrumpió y le dijo: no, así no comenzaron las guerras. Es que tu papá no sabe explicar bien. Yo sí te puedo explicar bien cómo comenzaron las guerras. Y ella empezó a hablar y el papá la interrumpió y le dijo que no es así, es como yo digo. Y de pronto empezaron a pelear y a gritarse y el niño dijo: ya, gracias, ya sé cómo comienzan las guerras. ¿Cómo comienzan las guerras? Queremos paz en Colombia y en las casas no hay paz. Le pedimos al presidente de la República: ¿y por qué no hay paz? Y el proceso de paz ni siquiera ha llegado a su casa. El proceso de paz empieza por cada casa. Cuando usted no se mata con vulgaridades, con gritos, con iras, con amarguras, con peleas, ahí no va a estar Dios. ¿Estás edificando algo bajo un espíritu de violencia, de guerra, de derramamiento de sangre? Entonces, ¿cómo se va a poder edificar? Verso 4, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa, está hablando Salomón, de la casa de mi padre, para que fuese rey sobre Israel, perpetuamente fuese sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo de la casa de Judá la familia de mi padre. Entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey. Y de entre mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono. Al final de esto dice: y se sentó Salomón en el trono que David su padre le había preparado. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará casa en mis atrios, porque a este he escogido por hijo y le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre. ¿Para cuándo es el reino? Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos. ¿Sí ve la condición? Dios nos promete que siempre estará con nosotros. ¿Sí? Nos esforzamos ¿a qué? A poner por obra, no a saber. Muchos dicen: sí, yo sé, claro, varias prédicas me he oído de eso. ¿Y lo pones por obra? El tema no es si sabemos, el tema es que nos esforcemos a poner por obra lo que Dios nos ha dicho. Ahora pues, ante los ojos de Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra. Y escuchen verso 8: y la dejéis ¿qué? En herencia a nuestros hijos después de vosotros. ¿Qué es edificar? Dejar herencia. La pregunta es: ¿qué tipo de herencia yo estoy dejando? ¿Qué tipo de legado estoy dejando? ¿A quién estoy enseñando? ¿A quién estoy instruyendo? ¿A quién estoy aconsejando, guiando? ¿A quién? Tú no puedes edificar algo si no tienes a alguien que te siga. Tú no puedes edificar algo si no tienes a quien dejarle la herencia. Muy doloroso cuando alguien muere y los herederos lo acaban en 8 días. Significa que el que murió nunca los preparó, nunca edificó. Nunca edificó. Porque si tú edificas a alguien, ¿y tú qué hizo Abraham? ¿Con quién caminó? Con Isaac y Jacob. Y ya les mostré cuántos años. Eso no fue que salió de paseo una semana, no. Isaac 40 años, y luego vino Esaú y Jacob, y con ellos caminó. Ahora vamos al verso 9 en adelante, que ahí empieza la predicación de 4 puntos que hoy les voy a hablar de cómo se edifica juntos, ¿ok? ¿Estamos listos? Y tú, Salomón, hijo mío,
Reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el su santuario. Esfuérzate y hazla. Verso 11. Aquí empieza el primer principio. Y David dio a Salomón su hijo, ¿qué le dio? Lean en voz alta, ¿qué le dio? El plano del pórtico del templo, sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo que el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Verso 19. Todas estas cosas, dijo David, escuchen ese verso tan hermoso, me fueron trazadas ¿por qué mano? Por la mano de Jehová, diga, que me hizo entender todas las obras del diseño. Primer principio que quiero compartir y de 4 preguntas que quiero que nos hagamos es: ¿cómo se edifica? Dios nos manda a edificar, siempre nos dice cómo. Y ese principio del cómo tiene que ver con revelación. ¿Con qué tiene que ver? O sea, cuando nosotros vamos a edificar algo, solamente venimos a Dios, venimos a su palabra y le preguntamos: Dios, ¿cómo edifico esto? Y Dios nos da una revelación de cómo hacerlo. Les pongo un ejemplo. Clara y yo llegamos hace casi 29 años con la ayuda del Señor, ahorita en diciembre. Llegamos con un hijo, Sergio, de 9 meses de nacido. Desconocíamos absolutamente la Biblia. Nadie en la historia de nuestras familias había sido cristiano. Es más, nos convertimos en una forma gloriosa porque Dios se nos presentó y buscamos de Dios, pero no sabíamos cómo tener un buen hogar. No teníamos ni idea cómo se criaba un hijo o unos hijos. Luego, cuando Laura nació también, a la luz de la palabra de Dios, no sabíamos cómo hacerlo. No sabíamos cómo administrar nuestras finanzas. Estábamos en unas deudas profundas. No sabíamos cómo salir adelante de un fracaso, de una frustración, de ataduras generacionales. Pero cuando vinimos a Dios, Él nos mostró el cómo. Leyendo su palabra. Porque a veces preguntamos cómo e inmediatamente suponemos cómo. No, usted no tiene que suponer. Usted tiene que leer y pedirle a Dios revelación de lo que está leyendo. ¿Tiene usted un negocio? Usted ya le preguntó a Dios: Dios, revélame con qué principios se hace un buen negocio. Dios le mostrará principios, por ejemplo, la ética. Usted dice que ese producto vale eso, vale eso. ¿Qué tal el principio de la buena administración? ¿Qué tal el principio del autogobierno? Si usted tiene un negocio propio, no lo van a estar llamando: mire, que levántese, que no ha abierto el negocio. No, si usted no tiene autogobierno, usted no podrá tener un negocio. Mejor empléese, que allá le cascan cada vez que usted llega tarde. Pero si usted no tiene autogobierno, no tiene disciplina, no puede tener un negocio. ¿Dónde usted aprende? Pues aquí habla de las balanzas justas. Aquí dice que tenemos que tener un ojo limpio en la balanza. Aquí dice que no podemos hacer acepción de personas. Usted no puede maltratar a sus empleados, porque ellos orarán a Dios y Dios les hará justicia sobre usted, que es el dueño. ¿Usted tiene un empleo? ¿Qué tipo de principios usted tiene como empleado? Hace poco hablaba con una persona y le enseñaba principios. Le dije: mire, el primer principio que uno debe tener como empleado: nunca trabaja para el hombre, siempre para Dios. Si usted solo trabaja cuando le ¡ay, llegó el jefe! Y apenas el jefe da la espalda a usted. No, Dios es el que te va a promocionar. La Biblia dice eso. La revelación es que Dios dice que de Él viene la recompensa. Si tú no estás trabajando para Dios, entonces no tienes el principio de un buen empleado.
¿Qué tal el principio de la diligencia? La mano diligente prosperará. La Biblia dice que las personas diligentes delante de los reyes estarán. Mira, a ti te van a llamar para promocionarte. A ti van a decir, mira, te hemos estado observando, excelente la manera que haces tu trabajo. Resultó que aquí quedó una vacante, queremos que tú estés ahí. ¿Por qué? Porque fuiste diligente. ¿Dónde está? En la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender de los cómo? Tú tienes un papá y una mamá y tú quieres que te vaya bien en la vida y vivir larga vida sobre la tierra. Hónralos. No puedes ser rebelde con tus padres. Porque el que honra a padre y madre le irá bien en la vida. Tú que tienes enemistades, perdónalos y hónralos. Tú tienes que pensar, ¿tengo principios revelados de cómo hacerlo? Dios, revélame. Dios tiene un llamado para ti, tienes un ministerio. Pregúntale a Dios, ¿qué debes hacer para que ese ministerio salga adelante? ¿Quieres tú servirle a Dios? Hay un cómo. Dios te va a mostrar un cómo. Hay un principio sencillo de cómo. Dios conoce quiénes son sus siervos. Jesús dijo, solo hay dos tipos de pastores: los que dan la vida por las ovejas y los asalariados. ¿En cuál de los dos te ubicas tú? Entonces tú entiendes el cómo. No sé qué más estés haciendo, edificando. Cualquier cosa. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con qué principios? ¿Te quieres casar? ¿Cuál será el cómo tener un buen matrimonio? ¿Cómo estás teniendo el noviazgo? ¿Qué semillas estás sembrando tú ahorita en el noviazgo? No, que aquí somos fieles y yo tengo pues no una novia sino dos, y aquí ella tiene un novio y un amigo, a mi novio y ahí se van coqueteando, y eso está sembrando para tu matrimonio. Ahí está el cómo. Siempre hay una revelación del cómo a través de las escrituras. Tú buscas el cómo es que lo hago. Usted le dice, Dios, quiero edificar esto. Me meto contigo y busco el cómo. ¿Y Dios qué principio va a traer? Revelación. ¿Cómo se sabe el cómo? Con la revelación. ¿Cómo se sabe el cómo? Con la revelación. ¿Estamos aprendiendo? ¿Dios le está hablando? ¿Quién quiere edificar algo? Ya vamos aprendiendo. Segunda pregunta que usted tienes que hacerte es, ¿de qué manera se edifica? ¿De qué manera? ¿Cómo es la manera de edificar las cosas? Miren lo que dice, volvamos a leer el verso 9 y el 10. Y el 20 vamos a leer también. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Qué es lo primero que Salomón recomienda? ¿Cuál es la manera de edificar algo? ¿Qué significa que el padre David le esté diciendo a Salomón, hijo, reconoce al Dios de tu padre? Hijo, Dios no tiene nietos. El primer principio que un papá debe aprender. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Y cada hijo debe tener un encuentro con Dios. Y cada persona de la casa debe reconocer a Dios en su vida. Entonces, ¿quieres tú edificar algo? ¿Cuál es la manera en que tú vas a edificar algo correctamente? Cuando tú reconoces a Dios como tu Dios sobre tu vida. Hay muchas personas ateas que quieren edificar cosas. Hay personas que quieren seguir en pecado, ignorando lo que Dios dice, y quieren seguir haciendo, que pretenden edificar cosas así. No, tarde o temprano eso se va a derribar, porque siempre será a la manera de Dios. Así será. ¿Y cómo empiezas tú a la manera de Dios? Reconoce que Dios es Dios, que Él gobierna sobre todo, que Él es santo, que ante Él le daremos cuenta. Pero también le dice, y sírvele con corazón perfecto. Tú tienes el deseo de servirle a Dios. ¿Cómo es el corazón tuyo para con Dios? Dios conoce lo más íntimo del corazón, ¿sí o no? Ahí dice más adelante.
Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Entiende todo intento. Esta me parece brava. Salmo 139, David dijo: ay, no han llegado las palabras a mi boca y tú ya las conoces, Dios. ¿Le ha pasado a usted que dice: ay, no, siquiera no lo dije? No, pero Dios ya lo sabe. Aquí dice que los intentos del pensamiento, usted empieza a pensar cosas feas y dice: ¿qué estás pensando? No, Dios, mentira. Aquí dice que ya conoce el intento de los pensamientos. Se nos viene una idea, uy, ojalá. Dios dice: ¿qué está pensando? Ese es Dios. ¿Sometes tú tu corazón y tus pensamientos a Dios? ¿Eres tú consciente de que Dios conoce lo que piensas y lo que sientes? Si tuviéramos más conciencia de la existencia de Dios, ¿no sería mejor, cierto? Dios dice: no guardes amargura, porque daña tu corazón y de él mana la vida. Dios nos está conociendo por dentro. ¿Cómo es el corazón para con Dios? Siempre las cosas. Mire que hay un versículo que dice que Dios examina las intenciones de nuestro corazón. Y también dice: limpiad vuestras conciencias de obras muertas. O sea, Dios, cuando tú vas a edificar algo, hoy Dios te está diciendo: lo estás haciendo a mi manera. Tú puedes hacer algo, montar un negocio, estudiar una profesión, por demostrarle a alguien. Y la Biblia dice: nada hagas por contienda, ni por vanagloria. Hay muchas cosas, hay muchas personas que logran cosas, hasta éxitos que llaman, pero con intenciones incorrectas. Entonces no lo lograron a la manera de Dios. ¿Estás tú haciendo cosas con espíritu de avaricia, de codicia? ¿Haces tú cosas con un espíritu de orgullo, de altivez, de soberbia, de prepotencia, de autosuficiencia? Entonces estamos haciendo cosas no a la manera de Dios. ¿Estamos bien? ¿Cómo es la manera de Dios? Y volvemos ahí al gráfico, por favor. Bueno, déjamelo ahí para no volverte allá y acá. Y con ánimo pronto, dice: con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario. Con un ánimo voluntario. Acuérdense, hace 15 días predicamos, estamos en el tiempo en que Dios dijo: esfuércense, cobren ánimo y trabajen. Ese es el tiempo en que estamos. Este nuevo auditorio va a requerir mucho trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con ánimo. ¿Cómo usted va a hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Quiere saberlo? Con ánimo. Usted no puede estar criando unos hijos todos los días: yo hubiera sabido que esto era así, no me hubiera metido en eso. Usted no está edificando a los hijos con ánimo. Está yendo a trabajar todos los días: me gusta estar ahí. Entonces no estás haciéndolo como con ánimo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto a edificar para que tú hoy le pongas ánimo a la vida, por favor? Insistimos, tú no puedes hacer las cosas de mala manera, ni con desmotivación, ni con malas caras, ni con malas actitudes. Dios te está mirando y te va a decir: mire, a mi manera. Ahora sí vamos al segundo punto. Mi manera es obediencia. ¿Cómo es el principio de la manera de Dios? Obedecemos. Leemos la palabra para obedecerla, para que nos esforcemos en ponerla por obra. Obediencia. Pues sabes que a mí no me gusta eso del perdón. Pues más te vale que perdones. No es que te guste el perdón, es que Dios te quiere bendecir. Y si tú practicas una y otra vez el hábito de perdonar y perdonar y perdonar, tú lo estás haciendo a la manera de Dios y vas a salir adelante. Vas a andar sin cargas, sin frustraciones. Hay personas acá que necesitan perdonarse a sí mismas, que se han dicho: no me perdono haber hecho yo, ¿cómo fue a tomar esa decisión? Pues ya lo hiciste. Y usted se levántate, cobra ánimo. No sé qué circunstancias difíciles pasaste, pero tú tienes que decirle: Dios, de esto tengo que aprender. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuál es el para bien de esto? Me aprendí a conocer las personas que de pronto no conocíamos.
¿Cuántas veces las personas se conocen cuando tienen plata y cuando no? Son unos pobretones, son todos así, dele billete. Y verá que se les sale el narquito que tiene por dentro. Claro. ¿Usted cómo hace las cosas? ¿Con alegría? Usted se levanta todo y dice, Señor, gracias por este día. Estoy con vida. Aquí en la primera reunión vino la hermana de Clara a dar su testimonio en la UCI. ¿Cuántos días en coma? Dijo que 10. Un mes en coma. Y le habían dicho que se iba a morir. Y Dios la sacó de ahí. Oramos. Clara fue, oró en la UCI, fuimos a orar, ungimos, clamamos. Y Dios se glorifica. Entonces uno ve la vida con ánimo. Uno se levanta y dice, Dios, una nueva oportunidad de vivir. Tú tienes una casa, tú tienes salud. Deje de quejarse tanto. Pero pastor, es que me duelen las rodillas. Seguro que es sobrepeso. Baje 20 kilos y verá que nada. Así le dijeron un día a mi papá. Un día papá fue al médico, le hicieron 40 exámenes. El médico lo miró y le dijo, señor Villanueva, usted está perfecto. Entonces, ¿qué tengo? 30 kilos de más. Dijo, vengan unos meses, baje esos 30 kilos y verá que a usted no le duele nada. Y yo le dije, papá, es que es como si usted tuviera un nieto cargado todo el día. 30 kilos. ¿Ah? Eso pesaba la mascota. Cogía al perro, 30 kilos. ¿Ah? Eso es el sobrepeso. Así que en vez de entristecerse, cobra ánimo. Cobre ánimo. Esa es la manera de Dios. ¿Cómo? Obedezca. Levántese todos los días. Diga, ese es el día que hizo el Señor. En él me alegraré y me gozaré. Perdone a quien tenga que perdonar. Cobre ánimo. ¿Me lo está recibiendo? La tercera manera, la tercera pregunta es, ¿con quién se edifica? O sea, tú no puedes andar solo en la vida. ¿Cómo haces tú para andar con personas? Con un principio. Relaciones. Todo el problema son las malas relaciones. ¿Cómo es el ambiente de sus relaciones en la casa? ¿Son amorosos? ¿Son cariñosos? ¿Se bendicen? ¿Abren su boca? ¿Cómo se bendice a una persona? Diciendo. ¿Cómo se bendice a una persona? Diciendo. Tú coges a tu papá, a tu mamá y dices, papá, mamá, hace rato que no te honro. Gracias por tu esfuerzo, por tenerme aquí bajo un techo, porque pudiera estar viviendo debajo de un puente si tú no me tuvieras un techo. Y abrimos nuestras bocas y bendecimos. ¿Cuántos problemas matrimoniales es porque el hombre nunca le dice a su esposa, mi amor, gracias? Sea malo o bien, pero ahí va mejorando en la sazón. O sea, yo veo tu esfuerzo. Y yo quiero darte ánimo, mi amor. Si tú estudias otras receticas y las cambias, ya hasta que aprendiste que hemos comido por 6 meses, yo veo que ya la aprendiste bien. Y tú la bendices por su esfuerzo. ¿Ah? ¿Qué tal las esposas bendiciendo a sus esposas? Las esposas tienen una memoria impresionante. Todo lo graban. ¿Qué tal si borran un poquito el disco duro, le hacen un backup y voy a borrar todas esas imágenes malas que tengo de ti y te quiero bendecir, mi amor? ¿Qué tal si aprendemos a cambiar nuestras relaciones? ¿Son relaciones cordiales? ¿Son relaciones de amor? ¿De respeto? ¿Cómo tratas tú a las personas que pasan toda una noche entre una cabina, el celador de la cuadra? ¿Alguna vez has ido a decirle, venga, mijo, ¿quiere un tinto? Gracias por cuidar la cuadra. ¿Cómo tratas tú al portero de tu conjunto? A las señoras que hacen aseo. Si tú no trapeas la casa porque te parece grande, ¿cómo será el conjunto? Hay señoras que están partiéndose el lomo todos los días. Llegan al conjunto a las 6 de la mañana. ¿Sabes a qué horas tuvieron que salir de su casa? A las 4. ¿Cómo las tratas tú? ¿Humillas tú a las personas que están bajo tu cargo en el trabajo? ¿Las valoras? ¿Alguna vez le has dicho gracias por tu trabajo? Todos son relaciones.
Para que tú camines con alguien en la vida, tú necesitas saber relacionarte. Expresar cariño, abrazar, acariciar, bendecir. Si tus relaciones cada día se cortan y se cortan, vas a quedar solo. ¿Cuántas personas han dicho, prefiero hacerlo solo? Pues solo se va a quedar. Qué terrible que tus hijos no quieran, como Isaac y Jacob, caminar contigo. Qué dolor que los hijos esperan 16, 17 años para volarse. Yo lo que quiero es me salgo de la casa. Al primero que me diga qué lindo tiene los ojos, con él me voy. Con tal de salirme de esta casa. ¿Por qué? Porque las presiones de las malas relaciones en las casas impulsan a los hijos a que se vayan. Por favor, dígame cómo son las relaciones en tu colegio o universidad. ¿Son armoniosas? ¿O hay envidia? ¿Hay competencias inmundas? ¿Qué tal el trabajo? Tú no te puedes descuidar, te clavan el cuchillo. O sea, el mundo cambiaría si nosotros aplicáramos este principio. ¿Con quién voy a edificar? O sea, ¿quiénes están aquí al lado mío? O sea, David estaba con todo un ejército de personas. David siempre caminó con alguien. Él heredó a Moisés gente. Tú tienes que aprender a relacionarte. Espero que esto esté hablando a tu vida. No puedes estar comprando peleas. Te hacen una ofensa, te pisaron una uña. Es que en el Transmilenio me pisaron, pues hermano. Si no lo pisan en el Transmilenio, entonces ¿dónde lo van a pisar? Y te amargas por cosas, la verdad, insignificantes. Es que llegué y tal pasó de largo y no me saludó. Usted ni sabe qué rollo tenía en la cabeza en ese momento esa persona que ni te vio llegar. Pero por tus malas relaciones, entonces ahora generaste una enemistad. No puede ser. Esa no es la vida en Dios. Tú tienes que decir, Señor, perdóname, porque por mis malas relaciones ando solo. Y piensa que son dos principios. Edificar. Proyéctate en el futuro. Si tú sigues con tus malas relaciones, ¿quién va a querer edificar contigo? Yo te pregunto hoy, haz esa pregunta. ¿Tú crees que la juventud dura eternamente? No. Por favor, cuando los años pasan, es cuando se saben cómo fueron tus relaciones. Hemos ido a hospitales donde hay personas metidas allá un mes y nadie va a visitarlas. Hoy salió una noticia en Facebook. Una señora se murió sola. Hace 15 años. Se momificó. En 15 años nadie supo que esa mujer se había muerto. Eso es muy doloroso en la vida. No supe, vi el titular hoy. Dije, no puede ser, Dios. ¿Cómo en 15 años nadie preguntó por ella? ¿No te preocupa eso? O sea, pregúntate, tú con ofenderte, y es que no veo, y por más que intento, y eso no se me va a olvidar, y es que yo soy así, eso sí, yo soy así. Va a quedar como una guapasa primero, y sus huesos se van a secar, y fuera de eso viaja sola, o un viejo chuchumeco solo, que ni los nietos lo quieran visitar, donde mi abuelita no. Eso es muy triste en la vida. ¿Tú crees que las semillas de malas relaciones no se cosechan? Por favor, que nadie se engañe, dice la Biblia. Lo que el hombre siembra, eso segará. ¿Usted cree que peleando todo el tiempo, siendo amargado, siendo huraño, siendo mal geniado, no abrazar, no besar, no acariciar, no bendecir, nunca vas a cosechar? Claro que vas a cosechar. Preocúpate por eso. Restaura con quien tengas que restaurar. Perdona a quien tengas que perdonar. Pide perdón a quien tengas que pedir perdón. Ve, reconcíliate con tu hermano, dijo el Señor Jesús. Y por último, la cuarta pregunta que nos queremos hacer hoy. Espero que Dios te esté hablando, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con qué se edifica? La primera pregunta es ¿cómo se edifica? La segunda, ¿de qué manera se edifica? La tercera, ¿con quién? Y la cuarta, ¿cómo? Y miren lo que dice cómo. Moisés, Salomón tenía, ¿con qué? David le dio una pequeña ofrenda.
Verso 14, dio oro para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios. Oro para los candeleros de oro, para las lámparas en peso del oro, para el candelabro, sus lámparas, todo eran en oro, en plata. Para el candelero, sus lámparas. Asimismo dio oro en peso para las mesas eran en oro. Y la suya es un triplex. Para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. Oro para los garfios, los tenedores eran de oro. Usted solo pide desechables. Oro para el altar, para el carro de los querubines, todo era en oro. Este man le dio riquezas. Todas las cosas dio David me fueron trazadas bueno, ya eso lo vimos. Y aquí verso 21, los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo. Le dio gente en toda la obra. Así mismo todos los voluntarios e inteligentes, no le dio gente tarada, sino inteligente, para el servicio, los príncipes, todo el pueblo, para ejecutar tus. O sea que lo cuarto que él le dio fue recursos. ¿Con qué? Con recursos. Uno necesita recursos para edificar. Y hay 4 tipos de recursos. Primero, espirituales. ¿Cuáles son los primeros recursos? Espirituales. ¿Por qué crees tú que el Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches? ¿Por qué tú crees que Moisés, para tener la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, estuvo en 2 ocasiones con Dios en el monte 40 días y 40 noches? ¿Por qué crees tú que Esther, en el día de mayor crisis en su reino, cuando iban a desaparecer a todo el pueblo judío, ella le dijo al pueblo 3 días sin comer y sin beber nada? ¿Por qué crees tú que Pablo se metía en ayunos y en pactos nazarenos? ¿Por qué crees tú que los hombres y mujeres de Dios, cuando están frente a un momento difícil, ayunan y oran y buscan de Dios? Porque es el primer y mayor recurso. O sea, que tú que sacas con tu trabajo, si no has discernido que en ese trabajo te vas a pervertir. Esta semana la semana pasada me llamó un amigo, bueno, un señor, una familia que hace 4 años me pidieron un consejo. Pastor, me están proponiendo un trabajo en otra nación. Y yo quiero su consejo, pastor. Y yo le di 4 consejos. Le dejaste 4 preguntas. Ese traslado a otra nación, ¿qué te representa espiritualmente? ¿Vas a seguir creciendo espiritualmente? ¿Ya evaluaste dónde te vas a congregar? ¿En qué colegio vas a estudiar sus hijos? Segunda pregunta, como familia nos vamos a unir, nos vamos a dividir, estamos más junticos, vamos a crecer como familia. Tercera pregunta, profesionalmente, ¿te va a representar un aumento en tu profesión? Y cuarta pregunta, ¿financieramente mejoró? Todos lo único que se hacen es la cuarta pregunta. ¿Cuánto me pagan? Y listo, arranco. Entonces están en China. Ay, pastor, estoy en China. ¿Usted conoce una iglesia aquí en China? ¿No fue lo primero que tuvo que haber preguntado? Hoy ahí me mandan cositas y yo recibo cositas. Una mujer saudí, una mujer colombiana, se enamora de un hombre saudí y este hombre le ha quitado su hija. Y ella ahora está en una crisis terrible. Bueno, ¿y usted no se preguntó qué piensan los saudí? ¿Qué hay detrás de esas barbas? Ay, esa barba tan hermosa que tiene. ¿Y qué hay detrás de esa barba? ¿Qué creencias hay? No, pues es que tiene 3 Rolls Royce. Sí, y detrás de los 3 Rolls Royce, ¿qué piensan de las mujeres? No puedes estudiar, no puedes trabajar, no puedes votar. Eres una esclava. No piensan espiritualmente. Solo piensan por el dinero, piensan en sus emociones. Pero lo que Dios primero te está diciendo es, te he dado recursos espirituales. Ora, ayuna, pregunta a alguien espiritual. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y nadie, lo último que preguntan son consejos. Toman ya decisiones. Y uno dice, ¿ya qué, hermano? ¿Qué hago ahora en China? Pues, ¿qué quiere que haga, hermano? O sea, ¿ya qué podemos hacer? Usted ya tomó la decisión. O sea, no hay una
no hay un recurso espiritual si tú lo tienes. Lee la palabra, busca en oración, métete en un ayuno prolongado, busca un consejo espiritual y ponlo por obra, porque muchos, como las abuelitas, le entran por aquí y le sale por aquí. Entonces, ¿para qué pide consejo? Usted está pidiendo es una opinión, no un consejo. Quería saber qué pensaba el pastor. Tenía curiosidad, pastor, ¿usted qué pensaba? ¿Cuáles son los primeros recursos que tú tienes? Los espirituales. Piensa en tu vida espiritual. Por favor, ¿quieres edificar algo a largo plazo? No puedes descuidar tu vida espiritual. Cualquier decisión que vayas a tomar, piénsala espiritualmente primero. Amén. 2, tienes unos recursos emocionales de tu alma. Y el alma está en tu corazón, en tus emociones y en tu intelecto. ¿Quieres tú edificar algo? ¿Cómo puedes tú tener recursos en tu alma? Primero, estudia. Capacítate. Dios te dio un cerebro, hermano. Que no le pase a una amiga de la universidad que le decíamos que tenía el cerebro más costoso del mundo. Porque nunca lo había estrenado. Le iba terrible. En todas las evaluaciones que le hacían las perdía todas. Y le decíamos, no, es que esa amiga si no lo ha estrenado. Tiene muy cotizado el cerebro. O sea, ¿qué tal si estudiamos algo? ¿Qué tal si tú te preparas? ¿No es que Dios te dio un intelecto? Tú tienes unos recursos en tu mente, una capacidad. La Biblia dice, y si te falta sabiduría, pídele a Dios que te la va a dar grandemente sin pedir nada a cambio. Ay, no, es que no entiendo. Va a entender. La sabiduría viene del cielo. La inteligencia viene del cielo. Tú tienes que pedirle a Dios, Dios, tengo un cerebro. Tú te puedes ir ahí sí a China, y guiado por Dios, pero va dentro de ti la capacidad intelectual. Te has desarrollado, has estudiado, te has renovado. Tú no te puedes quedar tal cual. ¿Qué tal tu corazón, tus sentimientos? Tú tienes que emocionalmente ser estable y ser fuerte. No, es que yo soy así, empiezo una cosa y le deja tirada. Pues cambie. ¿Cómo se va a dejar una cosa y dejarla tirada? Por favor, se va a edificar algo dejando todo tirado. No, es que este negocio ya en un mes lo cerré porque no me dio. ¿En un mes? En un mes un negocio que va a prosperar. No lo conoce ni su mamá el negocio, o sea, usted puede pretender, pero todos lo guían por sus emociones. Es que me da miedo, es que no estoy seguro. Pues cambie, hombre. No, es que todo me aflige, todo me duele. Cambie. Usted tiene que ser emocionalmente fuerte. Se ríen. Emocionalmente fuerte. ¿Cómo son sus emociones? ¿Estables? ¿Sanas? Tu mental y emocionalmente tienes que ser estable y fuerte. Porque nosotros tenemos la mente del Señor, dice la Biblia. Mire a Pablo. El Pablo le ponía una escopeta y decía, ángale, para mí el morir es ganancia. Ni pruebas, ni tribulaciones, ni persecuciones, ni azotes, ni cárceles, ni naufragios, nada me va a apartar del amor de mi Señor. Nada. ¿Eso es un hombre? Emocionalmente fuerte. ¿Por qué no se casan? No, ¿y de dónde? ¿Cómo va a casar? ¿Qué tal que no consiga para la rienda? Nada. Yo solito aquí, solito ahí. Yo me las arreglo solito. ¿Cómo? ¿Cómo? No vas a salir adelante. Le digo a las mujeres que quedaron solas, hace 60 años la dejaron y usted todavía está triste porque la dejaron sola. Por favor, ¿te vas a ir a la tumba? No lo puedo olvidar. Pues olvídenlo. Él ya la olvidó. ¿Cómo se lo explico mejor? ¿Se lo explico mejor? Ya la olvidó. Tanto que la dejó. Y usted todavía, ámame, no importa, ama, pégame. No es justo. No es justo.
No es justo que tus emociones, cuando tú tienes un recurso en tus emociones, tú amas, tú le pones ánimo, tú le pones fuerza, tú le pones pasión. Tú le pones ánimo a tu vida, pasión, tu corazón se sana, tú eres fuerte, tu mente se capacita, estudia, se renueva, renovados en el espíritu, en la mente, en el entendimiento, aquí transformados por la renovación, acá. Te renuevas. ¿Cómo no vas a salir en la vida adelante? No, es que me casé y ahora me dañó toda la vida. Pues que no se la dañe más. Es una decisión. Tú tienes los recursos en tu mente y en tu corazón. También tienes recursos financieros. Deuteronomio 8 dice que Dios nos da el poder para hacer tesoros y riquezas. Lea Deuteronomio. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Mire, el que ve un negocio, mire, yo una vez conocí un muchacho que me dijo, yo vivía en la calle, casi era un gamín, y una vez un señor me cogió, un negociante me dijo, camine, y me llevó a un basurero, y me puso, eso olía hediondo, y me puso a caminar sobre ese basurero, y le preguntó, ¿qué ve? Pues nada, basura. Dijo, ahí hay plata. Empieza a reciclar. Y ese hombre que vivía en la calle tenía un edificio, una máquina de empacas, porque empezó a entender cómo era que se hacía el reciclaje. Se fue a un basurero y alguien le dijo, ahí lo que hay es plata. Dios te da el poder para hacer riquezas. Pero tú tienes que decirle, Dios, claro que lo voy a hacer. Mire que ahí le dice el Señor, le dice David a Salomón, anímate, verso 20, esfuérzate, manos a la obra, no temas, no desmayes, Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo, no te dejará, no te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Dios está con nosotros, Él es el dueño de todo. Tú tienes que decirle, Dios, dame recursos. ¿Cómo no voy a poder yo generar finanzas, Dios? Si estás tan joven, estás tan lleno de vida, tienes tanta vida por delante, y tú, que no se me ocurre nada, que se le ocurra. Y como dice mi esposa, deje de pensar y hágale. Yo te bendije en la primera reunión, te voy a seguir bendiciendo en esta reunión. Y siempre Clara ha sido muy bella conmigo. Y ella siempre ha estado al lado mío. Dije dos cosas. No sabía manejar, me regalaron un carro. Casi me dijeron, tome ese carro y páguelo ahí como pueda. Y yo me senté en el carro ese día ahí frente a la iglesia, me lo entregaron. Y yo le dije, Señor, tú lo enseñas todo. Tú me enseñarás a manejar, ¿no? Y prendí el carro y dije, ¿por dónde? Es por acá. Y me fui manejando a mi casa, con mi esposa valiente ahí al lado. Y ahí sí veíamos que un bombillito rojo y que un bombillito rojo. Y ahí con el bombillito rojo, y hablábamos los dos, ¿no? ¿Qué será ese bombillito? Y hablábamos y seguimos bajando. Y ya llegando a la casa olía quemado y ya el freno no entraba. Pues me fui con el freno en mano hasta la casa. Pero el Señor me enseñó a manejar. Uno en la vida tiene que pedirle gracias a Dios. Productividad. Había un tiempo que no teníamos ni para la leche, mucho menos para comprar ropa. Y mi esposa tuvo una gran idea, voy a hacerle sacos. Solo existíamos Sergio y yo. Laura todavía no tuvo la honra de recibir ese. Y ahí fuimos los modelos. A veces el hombro quedaba acá, a veces quedaba acá, pero sin haber más, nos poníamos los sacos. Y los lucíamos por el barrio, ¿no? ¿Serio? Yo salía con mi hijo de 1 año, muy feliz con nuestros sacos. El mío era negro con blanco, ¿no? Y el de Sergio amarillo. Aquí. Nunca se me olvida. A Sergio tampoco. Y salíamos ahí diciendo, nuestra esposa y mamá hace sacos. ¿A qué voy? Que hay que ser recursivos. Siempre habrán recursos. ¿Ah? Ya, no, es una experta. Se hace abrigos en dos agujas y mientras se ve una película se hace un saco. Eso parece una máquina.
qué Singer ni qué nada. Pero a lo que voy es que uno tiene que tener recursos. Mi hija quedó embarazada de Laura y no teníamos para que la niña naciera. ¿Dónde iban a nacer ahorita? Si yo he tenido toda la vida el chip de aquí de no subsidios. Yo dije, no, yo tengo que llamarla a la clínica. ¿Y clínica de dónde? Pues me hice unos tamales. Los hice solos toda la noche, durante 2 días. Me fui a una reunión de la iglesia, los vendí en la puerta de la iglesia, vendí los tamales, me fui con mi esposa esa noche y yo contaba los pesitos y las moneditas ahí. Cuando terminé de contar el último pesito, entró el doctor. Y le dije, doctor, aquí contando mi hija, entonces para que nos dé la boletica de salida aquí en la clínica. Y salimos con lo del taxi. Y llegamos otra vez, arranque de cero. Dios a uno lo bendice. Cuando uno pone manos a la obra, aquí le dijo el 20, ¿está ahí el 20? Aquí, no temas, no desmayes, anímate, esfuerza, manos a la obra. O sea, deje de soñar tanto. Y yo iba por allá en un avión. No, hermano, coja la bicicleta, hágale, venda empanadas de casa por casa. A mí no me eche cuentos. Manos a la obra. Dios te da los recursos financieros. Aquí le dio oro y plata. ¿De dónde se me ha levantado tanto? Oro, todo era de oro y plata. Léase el 29 en su casa. Dice, yo a mi tesoro personal, tan y tan y todos dieron. Porque el principio es todos tienen. No solamente finanzas, sino capacidad para generar más finanzas. El hecho es que tú lo quieras hacer, se trata de una voluntad. A mí no me digan, no, yo he estado orando, ayúdeme, pastor, a propósito, ayúdeme a orar, no, ayúdeme a orar. Hágale, haga alguna vaina. Es que no sé si me va a dar, ¿cómo usted va a saber si le va a dar resultado o no? Haciéndolo, es la única manera. Es que yo no sé si sirva para eso, pues ¿cómo sabe? Haciéndolo. Cuando se estrella dice, no, eso no era lo mío, y ya. Y no se va a deprimir 20 años, no era lo mío, y yo creí que sí era lo mío, y no era lo mío, yo creí que era lo mío, y no era lo mío, y no era lo mío. No, pero ¿cómo van a prosperar así? Así nadie va a prosperar, es en serio. Y por último, gente, Dios les está hablando, gente, unos recursos humanos. Usted siempre, si quiere edificar algo, necesitará recursos humanos. Usted nunca piense que lo va a hacer solo. Moisés lo estaba haciendo solo. Y Dios le mandó a Jetro, le dijo, mijo, así solo te vas a morir tú y el pueblo se va a cansar. Y en Deuteronomio 1 dice Moisés, y yo entendí que yo solo no podía. Entonces nombré líderes de 10, de 50, de 100 y de 1000 que juzgaran. Y lo que no podían ya juzgar, me lo traían a mí y yo juzgaba. Y ya. Tú, si quieres edificar algo tú tienes gente. Claro, ahorita decía algo muy lindo. Salimos con gente. Mire, mañana porque no se puede hacer trasteos. Pero su pastor ya les tenía planillados. Los iba a convocar y llévese de 1 a 2 sillas. Y ya trasteamos. Esto quedó desocupado en parboleones. Pero porque hay gente. ¿Qué tal otra de los dos con Jonathan? Siempre éramos los 3 con Jonathan haciendo todo. Nos colgábamos de las cerchas allá en los andamios. Los 3. Luego llegó Fabián y ahí medio lo tuvimos que enseñar. Que ese no llegó tan entrenado. Pero ya es un guerrero. Ya es el que recibió el auditorio. Él es el que está ahora allá al frente. Imagínate cómo cambia, Fabián, uno en la vida. ¿Por qué? Porque hay recursos humanos. Tú tienes tus hijos, son los mejores, porque son tuyos. Ahí está tu recurso para prosperar. Mire, eso, deje de pensar para afuera. Usted tiene un papá y su mamá, esos son los recursos. Tiene unos hermanos, con eso cuenta. Tiene amigos, con eso. Tiene unos discípulos, esos son. Pero pastores, que yo no les veo futuro. Como David. Las mujeres estaban felices hoy celebrando, nunca las había visto tan felices. Pues se reunieron, que veníamos ahí con las que llevamos a campamento.
¿Y con quiénes? Pues con las mismas que les llegaron allá hace años, que ni hablaban, ni nada. Pero Dios creyó en nosotros. ¿Por qué nosotros no creer en la gente? En la primera reunión estábamos patinando ahí con que el que estaba en medio no sabía cómo salir de la Biblia para la presentación. Y yo dije, déjelo ahí. Y deme gracias que lo dejo equivocarse y aprender. ¿En dónde le dan oportunidades para aprender y equivocarse? No, y bendecirlos. ¿Cómo le va a decir? Mira, usted quítese ahí y déjeme a Andrea. No, pues Andrea va a quedar ñata. Y no, pastor, déjeme a otros. ¿Sí? ¿Dios le habló? ¿Vamos a edificar? Juntos. ¿Vamos a edificar? Juntos. ¿Cómo? Con revelación. ¿Y de qué manera? Obedeciendo. ¿Con quién? Con relaciones. ¿Con qué? Con recursos. ¿Los tenemos? Sí, Señor. Incline sus rostros y Dios le habló.